Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Morales Montoro y tengo el honor de presentar el trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, Cambio en el patrón de sueño durante la infección aguda con el parásito humano Trichinella spiralis. Mi adscripción es el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Las enfermedades parasitarias, particularmente por el mintos, afectan a 1/4 de la población mundial. Se calcula que los principales problemas son gastrointestinales y además actualmente se les ha asociado a otro tipo de problemas como la desnutrición, bajo nivel de aprendizaje, poca capacidad cognitiva, la depresión, el sueño. Y las preguntas que están para ser respondidas son si esto se debe directamente al parásito, se debe a la activación inmune, se debe a la activación del sistema nervioso central, a la interacción entre todos estos factores y la pregunta cómo y por qué se da. Es bien conocido que la regulación de la homeostasis en todos los organismos se da por la interacción entre el sistema nervioso, inmune y endocrino. Esto es, las interacciones neuroinmunoendocrinas. Estas afectan a los parásitos en su crecimiento, establecimiento, reproducción y diferenciación. Pero a su vez, todos los parásitos, tanto el mintos como protozoarios, afectan la fisiología del hospedador, directamente afectando el funcionamiento de la red neuroinmunoendocrina. Se conoce que datos de nuestro grupo y de varios otros, los parásitos afectan la fisiología de su hospedador, induciendo atrofia gonadal en ambos sexos, existe una pérdida de la conducta sexual, hay pérdida de la conducta de huida al predador, agresiva y de dominancia, las hembras pierden la regulación normal del ciclo estral, hay una pérdida de la memoria espacial a corto plazo y la infección induce un cambio en los niveles de neurotransmisores. También se sabe que las infecciones por parásitos inducen activación diferencial de citocinas en diferentes áreas del sistema nervioso central y que existen cambios en el patrón de sueño y en los ritmos circádicos. Sin embargo, solamente se conoce muy pocos parásitos que realmente inducen afectan el patrón de sueño-vigilia de un hospedador. Plasmodium, Trypanosoma brucei, súper conocido, junto con otras especies de Trypanosoma que inducen la enfermedad del sueño, Leishmania, y el único gusano conocido que afecta el patrón de sueño son las filarias. Afectan tanto el patrón de sueño de movimientos oculares rápidos como el patrón de sueño de ondas lentas. ¿Pero qué es el sueño? ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero, se conoce que el sueño se puede dividir en 2 grandes fases. Hay quienes lo pueden dividir hasta en 3, pero nosotros nos quedamos con la división grande que existe desde hace mucho tiempo. El sueño no mor, que es un sueño en donde bajan los movimientos oculares, baja el tono muscular, baja la actividad en electroencefalograma es de alto voltaje y de baja frecuencia. Y el sueño de movimientos oculares rápidos, donde hay movimientos oculares, ausencia de tono muscular y actividad en electroencefalograma de bajo voltaje y frecuencias mixtas. Esto se puede ver con los siguientes registros, donde el sueño de ondas lentas está caracterizado por mucha alto voltaje y baja frecuencia, alto voltaje y baja frecuencia. El sueño de ondas lentas tiene en general el mismo patrón, mientras que el sueño de movimientos oculares rápidos hay bajo voltaje y también hay baja frecuencia, aunque existen frecuencias mixtas. La función del sueño en la actualidad todavía sigue siendo una gran incógnita. Sin embargo, se conoce que está involucrado en el desarrollo y reparación del cerebro, en el crecimiento corporal, en el almacenamiento de energía para dar frente a todo el día y una parte súper importante, el mantenimiento de la función inmunitaria. Esto, en su conjunto, pues se puede decir que el sueño afecta en la red neuroinmunoendocrina y sirve en general para mantener funcionando adecuadamente esta red y por lo tanto mantener la homeostasis del organismo. Por lo que se conoce que hay poco reportado acerca del efecto que induce una infección por un helminto intestinal en el patrón de sueño. Y dada la gran cantidad de personas afectadas por trastornos del sueño y por infecciones de tipo parasitario, es importante esclarecer si la infección es capaz de alterar los patrones de sueño y los posibles mecanismos asociados a este efecto. Por lo tanto, utilizamos nosotros el modelo de la infección
de Trichinella spiralis, que es una zoonosis, esto es, afecta a muchos hospedadores que no son humanos y también afecta al humano, y tiene dos fases, la fase sistema y la fase entérica. La fase entérica es la forma infectiva, esto es cuando un hospedador come carne infectada con el parásito, las larvas musculares que se encuentran en ese hospedador son digeridas por los ácidos del intestino, del estómago, perdón, pasan al intestino como adultos y en el intestino delgado se reproducen a los 4 o 5 días, sale la larva recién nacida, se va al sistema circulatorio, se puede enquistar en cualquier parte, pero prefieren, tienen tropismo por el músculo esquelético, donde se forma una célula nodriza a los 30 días y a partir de ahí se vuelve a, cuando se come esta carne infectada, se vuelve a repetir el ciclo. Es importante dejarles saber que en la fase sistémica se caracteriza por alta producción de interleucinas como la 4, 5 y 10, mientras que en la forma infectiva solamente interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Esto tiene relevancia por dos cosas. Varias de estas citocinas son somnogénicas, es decir, se ha demostrado que inducen sueño, y otras son inhiben el sueño. Entonces se vuelve muy relevante ahora conocer que puede ser a través de este mecanismo por lo cual controla el ciclo sueño-vigilia. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues tomamos ratas, le implantamos electrodos para grabar su patrón de sueño en el cerebro. Aquí está ya implantado el electrodo, las dejamos que se recuperaran después de un tratamiento efectivo con antibióticos, antimicóticos, durante 30 días y posteriormente se les infectó con 100 larvas intestinales de Trichinella spiralis. Se les puso en estas jaulas para grabar su registro de sueño. Aquí está el equipo para hacerlo y aquí está la ratita ya conectada al equipo para grabar el patrón de sueño. Lo que nosotros grabamos fueron las etapas de sueño-vigilia. Tenemos todos estos registros y se analizaron todos para poder obtener gráficas y entonces determinar que la latencia de sueño después de hacer en los animales recuperados de las cirugías que no tienen parásitos es esta. Y como podemos observar, durante toda la infección, desde las 0 hasta los 15 días, no hay diferencia en la latencia de sueño ni en la latencia del sueño de movimientos oculares rápidos. ¿Qué pasa cuando vemos el tipo de sueño en vigilia, el sueño de ondas cortas y el sueño de movimientos oculares rápidos? Es muy interesante ver que solamente cuando el animal está en la fase infectiva, cuando está la larva en el intestino, hay un incremento, una disminución en la vigilia, un incremento en el sueño de ondas cortas y un incremento en el sueño de movimientos oculares rápidos. Esto es relevante porque estamos demostrando que hay una afectación durante la fase infectiva en el patrón de sueño. El número de larvas, cuando vemos en los animales infectados, los que están con la cirugía simulada y con los que están operados e infectados, pues existe un incremento, pero este incremento no llega a ser significativo dado el alto desvío estándar que se presenta en todos los grupos. Y lo mismo sucede con los niveles de corticosterona sérica, que son una medición del estrés. Se sabe que la infección y que también la cirugía inducen estrés. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí que después de dejar a los animales en el periodo de recuperación, no existe un incremento que sea significativo en los niveles de corticosterona, por lo que podemos decir que al menos estrés hormonal no existe en estos animales y que el cambio en el patrón de sueño sí se debe a la infección. Para saber que efectivamente la infección estaba a nivel intestinal y estaba afectando la estructura del intestino delgado, vimos por cortes de hematoximinosina la estructura de los controles de los animales de cirugía simulada y de los operados en las 3 zonas periglandular, las glándulas y las vellosidades, y podemos observar en esta diapositiva que no existen cambios en ninguna de las 3 áreas debido ni al posible estrés de la infección ni tampoco por la operación, por en ninguno de los 3 tratamientos. Sin embargo, en los infectados podemos observar claramente que hay cambios morfológicos en los animales que tienen la cirugía, que son
mayores en los animales con cirugía infectados que los animales que tienen solamente la infección. Podemos ver que existe más infiltración linfocitaria y un mayor número de células cebadas y de células neutrófilos en todas estas infiltraciones. Por lo que concluimos que la infección intestinal por Trichinella spiralis no afecta a las latencias de sueño total ni de sueño MOR, y en la infección a los 5 días disminuye el porcentaje de sueño vigilia, y la infección a los 5 días incrementa el sueño de ondas cortas y el sueño MOR, y el efecto observado no se debe al estrés de la cirugía o la infección. Finalmente, quisiera agradecer a mis colaboradores en este proyecto, que son el doctor Javier Velázquez Moctezuma, de la UAM Iztapalapa, el doctor Oscar Prospero Gracia, de la Facultad de Medicina de la UNAM, y los estudiantes, las estudiantes involucradas, la doctora Elizabeth Barra Coronado, y la UFB Nelly Tiempos Guzmán, quien realizó su tesis en este proyecto. Los fondos fueron del CONACYT, de la Dirección General del Centro Personal Académico UNAM y del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Agradezco su paciencia por esta presentación y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta.